tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, Senda de Paz. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y nos acompaña también nuestro compañero y amigo, el arquitecto Ernesto Muñoz. Bienvenido. Gracias, Toño, por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes. Pues como lo dije, este tema interesante, el día de hoy hablaremos acerca de la Santa Cruz, ya que estamos próximos a esta fiesta, a esta celebración, el Día de la Santa Cruz. Pues iniciaremos el día de hoy con este tema y le preguntaremos a nuestro compañero Ernesto, invitado especial del día de hoy, ¿qué es la Santa Cruz? ¿Qué significado tiene? Bien, pues sí, Toño, lo has dicho bien, estamos muy próximos a la fiesta de la Santa Cruz, que es este próximo 3 de mayo. Y para hablar un poquito de lo que es la cruz y lo que es la crucifixión, hagamos un poquito de historia. Primero, la cruz, en la antigüedad era considerado como un signo de la unión de los polos opuestos, ¿verdad? Son dos figuras que se unen y que cruzan absolutamente todo, marcan todas las direcciones. Esto es que atraen todas las cosas hacia sí. Entonces es la unión de un todo primero. Era el primer concepto que tenían muchísimos años antes de la venida de Cristo. Después se consideraba como un símbolo cósmico, ¿verdad? Los sumerios consideraban que esa cruz marcaba como toda la ruta que seguía al sol a través de las 4 estaciones, ¿verdad? Y sobre todo también las 4 direcciones de la tierra, norte, sur, este, oeste. También fíjate que en lo general era considerado así. La cruz fue también usada como un castigo, fue inventado en el Asia por los persas como un castigo ignominioso. Realmente era una manera muy cruenta de dar muerte a los ejecutados, vamos, a las personas que habían sido consideradas dignas de este castigo. Fue aceptada por los cartagineses, por Alejandro Magno, fue aceptada por los romanos y era prácticamente, Toño, amigos, era considerado un suplicio para esclavos, personas que... ¿Quién era un esclavo? Un esclavo era alguien que no valía absolutamente nada y que tú le podías dar la muerte más tremenda y horrible. Me viene a la mente un poquito una narración de Cicerón, un historiador de aquella época, la época de nuestro Señor, en aquellas épocas, un historiador romano, y él decía que era un tormento tan cruel que cuando los colgaban empezaban a maldecir, a blasfemar, era la manera más terrible y lenta de asesinar o de matar o de justiciar a alguien. Entonces los colgaban y entonces se retorcían con unos dolores impresionantes, podían durar, ¿qué te digo?, minutos, podían durar horas y podían inclusive durar días. Y era tanto el dolor, dice, que empezaban a blasfemar y a maldecir, y era tanto que maldecían el día que nacieron, maldecían a sus madres, maldecían a los que pasaban por ahí, maldecían a los que los estaban viendo, maldecían a sus verdugos. Y había momentos que eran tanto las expresiones de odio y desesperación, de maldecir después de los ajusticiados, que inclusive había necesidad hasta de cortarles la lengua. Realmente era un tormento impresionante. En el Antiguo Testamento no se conocía aún la crucifixión. Se les colgaba a los ajusticiados, pero simplemente para hacerles más terrible su agonía. Se puede encontrar en el capítulo 21 del Deuteronomio o también en el Génesis, en el capítulo 40. Simplemente se les colgaba, pero todavía como tal no existía la crucifixión. La crucifixión ya empezaba a tener como figuras, y la primera figura de la crucifixión fue, lo recordarás muy bien, fue el momento en que el pueblo se rebeló contra Moisés, ¿lo recuerdas? En el desierto. En el desierto, ¿recuerdas? Y que nuestro Señor, Dios, Yahvé, mandó una plaga de serpientes. Venenosa.
Entonces el pueblo arrepentido fue a Moisés y le dijo, ruega a Dios por nosotros, pídele que pare esto. Y entonces él, como siempre, acudió a nuestro Señor y él le dijo, haz fabrica una serpiente de bronce y ponla en lo alto en una vara. Todo aquel que lo vea quedará sano. Bueno, se sanará del mordisco mortal de esta serpiente. Figura inequívoca de Jesús. De lo que después vendría la salvación por medio de la cruz. Del ¿no? crucificado, ¿verdad? Todos mirarán al que crucificaron, ¿verdad? Entonces realmente era una situación muy, muy terrible. Muy bien. También la cruz señala los 4 puntos cardinales que simbolizan que es exactamente para todos la salvación. Marca a todos. Inclusive también se le ha dado el simbolismo de que Cristo colgando en la cruz pende entre el cielo y la tierra. Es el sumo pontífice, es el puente entre el cielo y la tierra. Entonces estamos hablando que la cruz es un signo en donde se ejecutaban a los ladrones, a los esclavos, pero que después nosotros estamos llegando al Nuevo Testamento. Así es, sí, tienes toda la razón. Es verdad, así. Primero fue creado por los persas, que se les atribuye a ellos, como un tormento cruelísimo. Alguna vez se dice que Alejandro Magno, en una de sus correrías, en una de sus batallas, a todos los que quedaron vivos los crucificó. Y eran aproximadamente cerca de 2,000 personas. Y había muchas maneras, te podían crucificar de las maneras más diversas, ¿verdad? En una cruz, como la conocemos, en una cruz, en un árbol, te podían clavar en un árbol, una mano en la primera rama, el otro en la otra y en el tallo, vámonos, o en el tronco. O te podían crucificar aún también en las paredes, Toño. El chiste es que tú quedaras colgando. Bien. Pues aquí estamos partiendo del origen de una cruz y que después encontramos un suplicio sobre una cruz. Y que después vamos a encontrar que la cruz tiene un simbolismo y es un signo. Y nosotros ahora nos encontramos a los principios del cristianismo. ¿Qué dice la Iglesia o qué dice los primeros escritos de los padres de la Iglesia en torno a esto, a la crucifixión y al signo de la cruz? Pues mira, fue un signo muy importante para estudiar, Toño, porque el Señor, el Maestro, el Dios vivo hecho carne, el Salvador, el Redentor del mundo, haber muerto en una cruz, esto es algo para poderlo quedar impresionados, sobrecogidos de sobremanera, vamos. Y daba muchísimo pie a estudiar esto. ¿Por qué quiso morir así? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué quería decir? Todo lo que nos quiso decir a través de esto. Y entonces los primeros padres de la Iglesia se metieron a estudiar, a orar y profundizar en esto. Por ejemplo, San Justino Mártir fue el primero que vio el sacrificio de Abraham. Fue el primero que vio en el árbol de la cruz el árbol de la vida. ¿En qué cayó Adán y Eva? ¿Cuál fue el primer pecado? La desobediencia en el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, si en un árbol el hombre cometió el primer pecado, en un árbol o en un madero, Jesús restituye al pecado primero. Entonces, volviéndola a la vida. Volviéndola a la vida, porque se le conocía, lo habla en el Génesis, en el capítulo número 22, el capítulo número 9, habla sobre el árbol de la vida. Génesis capítulo número 9, y como la cruz, que fue un madero y que era un madero de muerte, Cristo muriendo en ella volvió a ser a la vida. También Melitón de Sardes habla que el primero que vio, ahora sí, el sacrificio de la cruz, al primero que vio en esto, era Abraham, porque Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, literalmente lo sacrificó, no cruentamente, Toño, pero a Abraham, ¿qué hizo hacer a Isaac? Durante
el trayecto desde la parte baja hasta el cerro. Cargar la leña de un árbol. Cargar la leña de un árbol, que era lo que se utilizaba para prender el fuego e inmolar la víctima. Inclusive tú sabes que preguntó Isaac, bueno, ¿y qué significa esto? Dice, tenemos todo, la leña, el fuego, todo, pero hace falta la víctima, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Y el cordero? Y el cordero, dice, Dios proveerá. Entonces, Abraham, desde luego, sacrificó a Isaac. Oye, pero es que no le dio la cuchillada, porque el ángel lo detuvo, pero él, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su voluntad, él lo acuchilló. Solo que nuestro Señor, por medio de su ángel, le detuvo la mano. Entonces, es la primera figura o símbolo del crucificado. Efrén de Siria recomendaba que en la cruz fuera un signo de victoria sobre los malos espíritus. Él decía, la cruz para ahuyentar al demonio, al enemigo. Y hoy, Toño... Pero Efrén de Siria, estamos hablando en los primeros siglos del cristianismo, ya había tomado el signo de vida y de resurrección que dio nuestro Señor en la cruz. De ahí que la cruz ya se había tomado como un signo de vida. Sí, realmente, y ya se había tomado como un signo de vida, como un signo de liberación, como un signo de victoria. Lo que fue la humillación, la muerte, la derrota, la vergüenza, el fracaso, el dolor, todo fue vencido todo, con la resurrección. Todo fue vida, todo fue restitución, todo fue liberación, todo fue victoria. Entonces, si la cruz es la victoria de Cristo, que es nuestra victoria, entonces Efrén de Siria decía, hay que hacer la señal de la cruz para ahuyentar los espíritus inmundos. Y hoy en nuestro día es la práctica más utilizada. ¿Cuántas veces no has escuchado a gente decir, tuve un sueño donde veía al demonio y lo único que hacía era persinarme, ¿verdad? Y si es posible, mostrar una cruz que tenga la mano. Así es. Fíjate que también durante los ritos exorcistas, en los ritos de exorcismo, mientras se hace oración por el poseso, se sostiene una cruz bendita. He ahí el poder de la Santa Cruz ante los espíritus malignos. Así es inevitable. Cuando tomamos agua bendita siempre hacemos la señal de la cruz. Entonces, y esto empezó recomendado desde los primeros años por este padre de la iglesia, Efrén de Siria. Y también Gregorio de Niza y Agustín, ellos lo veían como un símbolo cósmico. Esto es como volver al orden universal. La cruz reconcilió no solo a ti y a mí, nos reconcilió con el Padre, no solo a toda la humanidad, no solo a toda la humanidad de todos los tiempos, Toño. Fue reconciliado el cielo, la tierra, el universo, porque todo quedó dañado. ¿Por qué quedó dañado el universo si el universo no pecó, el sol no pecó? No, pero el hombre constituido como rey del universo, como dominador del universo, entonces quedó todo dañado por esta situación. Y vino la restauración. Entonces se le da también un sentido cósmico, un sentido universal. Así es. Un sentido de salvación o de reinstauración en la vida. Así es, Tony. Así es. Bien, pues en vista de esto que estamos comentando, me gustaría también que tomásemos una pregunta. ¿Qué es el signo de la cruz hoy? Estoy hablando hoy, después de la muerte de Cristo. ¿Qué significa el signo de la cruz para todos los cristianos? ¿Qué es un signo de la cruz en medio de nuestra sociedad, del mundo, de los pueblos? Bueno, hoy en nuestro día, desde luego, la cruz ya tiene muchas representaciones. Y hay quienes la usan como un símbolo de fe, hay quienes lo usan como un símbolo de moda, hay quienes lo usan como un símbolo estético, hay quienes lo usan como un símbolo de devoción. Todo fue un proceso. Por ejemplo, para irnos un poquito más atrás y luego llegar hasta estos puntos, por ejemplo, una cosa muy importante que se veía en la cruz, que quien quedó colgado en la cruz quedó con los brazos extendidos. Y habla el libro del Génesis, en el capítulo del Éxodo, en el capítulo 17, dice que una forma de orar antiquísima era orar con los brazos abiertos.
¿Recuerdas cuando fue la batalla que tuvieron la batalla con los amonitas? Los amonitas. Moisés Sí. oraba con los brazos extendidos. Y cuando se le cansaban, empezaba a perder el Empezaba pueblo. a perder la batalla. Y lo que tuvieron que hacer Aarón y otras personas era sostenerle los brazos hasta que ganó el pueblo. Hasta ¿verdad? que lograron la victoria. Lograron la victoria. Entonces, ser un signo de brazos abiertos es un signo de súplica. Así está. Pueden ver la imagen del Señor de la Misericordia. Está en constante acción de súplicas por nosotros. Y también muy pronto, por ejemplo, ya en el transcurrir, ¿qué simbolizó la cruz para estos momentos y llegar hasta estos tiempos? En los primeros tiempos, a los neófitos, esto es, a los que se iban integrando al neocatecumenal o a los catecúmenos, todas las personas que poco a poco se iban integrando a la iglesia, se les hacía una señal de la cruz en la frente. Y esto lo narra el libro del Apocalipsis, el número 7, donde dice que la señal del Cordero es la cruz y es la frente. Quedan marcados por la señal de la cruz en la frente. Y algo muy interesante. Entonces quiere decir que desde el principio, vamos a pensar, nuestro Señor, pensemos que Él murió en la cruz en el año 33, para cerrar fechas. Desde ese momento se empezó a usar el signo de la cruz como una representación artística y religiosa. No, masivamente no, porque siguieron habiendo muchas crucifixiones, entonces era algo terrible y pudiera causar que la gente evocara una situación negativa de algo. No estaban preparados en aquel tiempo para descubrir que a través de la cruz y de esta humillación y muerte, entonces Cristo había vuelto a la vida lo que antes era muerte. De tal manera que fue hasta que el emperador Teodosio el Grande abolió aproximadamente en el año 378, abolió la pena de muerte a través de la crucifixión. Y entonces, ahora sí, no habiendo muerte de cruz, entonces los primeros artistas que tenían toda la espiritualidad de la vida, que es una espiritualidad profunda, la espiritualidad de la cruz, que de hecho la madre Conchita Cabrera de Armida, venerable, religiosa y madre de varios hijos, nacida en San Luis Potosí, es la fundadora de esta espiritualidad de la cruz aquí en México, que está en proceso de canonización. Fue todo un proceso y algo muy interesante. ¿Hasta cuándo se dio más o menos la primera representación? De las primeras representaciones se dieron en el siglo V, en el año 400 y fracción, en el templo de Santa Sabina en Roma, cuando se puso el primer signo de la cruz. Actualmente ha habido Cristos muy, muy famosos que representan tanto. Por ejemplo, me viene a la mente el famoso báculo del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? El Cristo pendiente del madero. Pendiente del madero, ¿verdad? Y luego también una representación de Cristo crucificado que también causó muchísimo impacto, tú lo conoces, está en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Sí, porque lo muestran desnudo. Exactamente, y era una representación muy escandalosa. Es obra del arquitecto que también está en proceso de beatificación, Antonio Gaudí, aunque esta parte del pórtico ya no le tocó hacerla a él, pero era parte del proyecto, parece que original, y lo representan desnudo, que era para aquel momento era un escándalo, pero realmente se consideraba que a los que crucificaban, así los crucificaban. Inclusive era un edicto romano. Recordemos que nuestro Señor fue crucificado por romanos, ajusticiado por romanos, y era parte del ritual del crucificado que hubiera 4 soldados o un centurión y 3 soldados alrededor de la cruz cuidando todo. Y ellos tenían derecho sobre la ropa del ajusticiado. Por eso entendemos que en el Evangelio se nos narra que la túnica de nuestro Señor, el manto se repartió, la túnica se iba a repartir, pero como era de una sola pieza, decidieron no cortarla y se la jugaron a los dados. A suerte. A suerte, exactamente. Ya en nuestros tiempos la cruz es símbolo de la presencia de Dios, Toño. Hoy en nuestros días. Tengo un detalle que me gustaría que nos comentaras. ¿Qué hay con respecto
al título que se le ponía sobre la cabeza de un ajusticiado al crucificarlo. Muy bien. Fíjate que era parte de... Tú sabes que los romanos fueron los primeros que usaron el derecho, eran muy legalistas, todo lo hacían a base de leyes. Y era parte del todo este proceso o este ritual de justicia que usaban con los condenados, era poner el motivo de por qué se les asesinaba o por qué se les torturaba de esta manera. Y sobre la cabeza les ponían el motivo, a ladrón, asesino, incitador, rebelde, bla, bla, bla. Y a Jesús le pusieron el título realmente, cuál fue el motivo por qué lo asesinaron. Entonces, porque él decía ser el rey de los judíos. Entonces pusieron INRI. Iesus Nazarenus Rexus Iudaias, ¿verdad? Pero lo escribieron en tres escrituras o en tres lenguas, que era el arameo, que era considerada la escritura sagrada o la lengua sagrada, ¿sí? Que era en griego, que era considerado la lengua cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Que se hablaba en todo el mundo conocido para aquella época. Y era en latín, que era la lengua que se hablaba en el Imperio Romano, o sea, era la lengua o la escritura imperial. Entonces, en la lengua sagrada, en la lengua cosmopolita y en la lengua imperial quedó fija y claramente el motivo por el cual Cristo fue crucificado, el rey de los judíos. Y el famoso pasaje cuando fueron los doctores de la ley a pedirle a Poncio Pilato que no, que quitara eso, que pusiera, dice ser, dijo, no, lo que está escrito está. Escrito está. Qué interesante todo esto en torno a la cruz y la crucifixión, ya que en una cruz se ejecutaban a los condenados. Para nosotros y para ustedes que están detrás de cámaras, que somos cristianos católicos, es un signo importantísimo por el cual nos debe preocupar conocer toda su historia. Hoy queremos compartirla con usted y también compartir que estos días son días para meditar en torno al Día de la Santa Cruz, el día de la fiesta de la Santa Cruz, del cual estamos comentando ahora con usted. Pues sí, llegamos nosotros hasta nuestros días. Recordemos que nuestras tierras, durante mucho tiempo, no hubo el conocimiento de la fe católica. Y entonces teníamos unas tradiciones, culturas, en donde eran politeístas y donde tenían diferentes ritos para pedir al Dios que le ponían un nombre, para pedir favores. Y entonces nos encontramos en un periodo en el cual nuestros habitantes precolombinos o indígenas, antes de la conquista, tenían un rito especial para pedirle al Dios Tlaloc, Dios de la lluvia, que fuera benévolo con ellos en sus cosechas. Y al principio del ciclo agrícola, que se daba en el mes de mayo, ellos hacían un ritual y un sacrificio para pedir al Dios de la lluvia que les fuera bien en sus cosechas. Cuando llegan los evangelizadores a nuestras tierras, pues encuentran que había que evangelizar, cristianizar estas tradiciones que sin duda ellos le pedían al Dios, pero el Dios que ellos todavía no conocían había sido llegado por medio de los evangelizadores. Y ellos habían traído la fe a nuestras tierras y habían sembrado en nuestras tradiciones esa fe católica que se había de cristianizar con las costumbres paganas. No estamos hablando de un sincretismo, o sea, una mezcla, ni azul ni rojo, no. Estamos hablando de que nosotros fuimos evangelizados y que fuimos sembrados en nuestras entrañas la fe de ese verdadero Señor, el Dios de todo, a través de estos evangelizadores que venían de España y de otros países de Europa para sembrar en nosotros la fe cristiana. Y siempre llegaban con una cruz en la mano y la implantaban como símbolo de que ahí reinaría el Señor. Valdría la pena un poquito regresarnos a Santa Elena, madre de Constantino, el emperador, que él sosteniendo una batalla contra un rival también romano, Magencio, en el año 312, un día antes de esta cruenta batalla, tuvo un sueño donde vio una luz luminosa, una cruz luminosa en el cielo y una voz que le decía, bajo este signo vencerás. Al día siguiente, los estandartes de su ejército los formó todos en forma de cruz y su batalla fue impresionante, fue contundente y fue total.
A raíz de esto, él aceptó la religión de su madre, Santa Elena, como la propia del imperio. En primera instancia, en el año 313, decretó el Edicto de Milán, donde se permitía que cada quien practicara la religión que quisiera, que ya nadie fuera convicto o reo de muerte. O sea, libertad Libertad religiosa. libertad de culto, que anteriormente no, el Estado tenía una religión y la implantaba de tal manera, por eso fueron asesinados tal cantidad de cristianos. Y entonces Santa Elena pidió permiso a su hijo para ir a las Tierras Santas, a Tierra Santa, a los lugares santos, y recobrar la cruz de nuestro Señor. Tú sabes bien la tradición que se cierne sobre este hecho, en que Santa Elena llegó, hizo las excavaciones en el área donde fue crucificado nuestro Señor y descubrieron 3 cruces. Y no sabían cuál había sido en la que nuestro Señor había muerto crucificado. Y entonces había por ahí una señora enferma, le acercaron una de las cruces, empeoró, le acercaron otra cruz a su cuerpo y ella siguió estable, y le acercaron una tercera e inmediatamente quedó sano. Y la tradición marca que fue la manera en como ellos descubrieron cuál había sido la cruz de nuestro Señor. Entonces todo esto ya lo fue tomando la tradición cristiana, la tradición católica, hasta hacerlo prácticamente como nuestro emblema, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro símbolo, nuestro sello. Y como Toño decía, cuando llegaron los primeros evangelizadores a estas tierras, que no hicieron un sincretismo, sino una purificación de costumbres, entonces se empezó a adquirir. Ahora en nuestra época es muy común, Toño, por ejemplo, que este día, o el día 3 de mayo, se conceda como el día del albañil o de los trabajadores en la obra. Se cree que es en recuerdo a todas las personas que participaron en aquel entonces con Santa Elena, excavando para poder recuperar las cruces. Y hoy tú y yo, que nos ha Dios concedido el favor de ser constructores, sabemos que el día 3 de mayo se celebra el día del albañil y también del arquitecto, Todos los que nos dedicamos a la construcción. Pero es muy bonito, Toño, nos ha tocado varias veces ver cómo los muchachos este día hacen cruces, las adornan, las ponen en las partes más altas de la obra para que se vea, se encomiendan y se hace un motivo muy bonito, una reunión bonita. Hay algo muy importante, Toño. La cruz no es solo un símbolo, sino es todo un proyecto de vida. Mira, habla San Aníbal María de Francia en uno de sus escritos, haciendo referencia al libro de las 24 horas de la Pasión, que se considera que la Virgen Santísima vivió entre 15 y 20 años después de la muerte de Cristo. Pensemos que nuestro Señor haya muerto a los 33 años, la Virgen lo haya concebido a los 16, ella tendría 49 años, 50, vamos a pensar 50 años, y ella vivió entre 15 y 20 años más, entre 65 y 70. Pues esos 15 o 20 últimos años de su vida, dice San Aníbal María de Francia, que ella lo que hizo fue meditar la pasión de su Hijo, meditar la cruz de su Hijo. Ella había vivido de una manera tan intensa y tan profunda al pie de la cruz la muerte y el sacrificio de su Hijo, por amor, por nuestra salvación, que ella lo que hizo fue todos los días meditaba la pasión de nuestro Señor como un motivo de amor, como un motivo de gratitud, como un motivo de unión a Él. Que al fin y al cuentas, ¿qué fue lo que le pasó a San Francisco de Asís, al Padre Pío de Pietrelcina, a Santa Brígida de Suecia, a San Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, a Santa Rita de Casia? Entonces era identificarse con el crucificado, identificarse. Al Beato Enrique de Suso, la cruz, a veces las acostumbramos a verlas en los cementerios o al camino, a un lado del camino, cuando el lugar que alguien quedó accidentado, y pensamos que es símbolo de muerte y de tristeza. No, la cruz es símbolo de vida, es símbolo de triunfo, es símbolo de misericordia y de resurrección. Y si usted no lo cree, vaya al santuario y véalo, ante la bendita imagen del Señor de la Misericordia. Esperamos haber compartido con usted nuestra fe y que la cruz del crucificado sea un signo de vida siempre que voltemos a ella para que nos resucite a cada instante. Gracias y hasta la próxima semana.